Al-Ándalus supone una transformación absoluta de la primitiva cultura que suponía el reino visigodo hacia una cultura musulmana que iba a pasar a la península. El gran desarrollo cultural que experimenta Al-Ándalus, sobre todo a partir del siglo IX o X, va a afectar a la vida en general. Fue un tiempo de un gran esplendor, de un gran gusto por todo aquello que fuera artístico. Y realmente ese legado sigue presente de una forma muy latente en muchos ámbitos. Actualmente todavía encontramos influencias que tienen que ver con aquella historia del Andaluz, por ejemplo, en la lengua, en algunas costumbres, comida, preparación de dulces. El legado de Al-Ándalus repercutió en lo que luego fue el Renacimiento europeo. España y Portugal habrían sido distintos de lo que son ahora actualmente, porque realmente el Andaluz fue una experiencia excepcional y única de intercambio entre Occidente y Oriente. Las tradiciones que hemos heredado de Al-Ándalus, ¿de dónde provienen? ¿De las clases populares? ¿O fueron los propios monarcas andalusíes quienes introdujeron nuevas costumbres en la península ibérica? Abderramán II era un hombre enormemente sensible que soñaba con hacer de Córdoba una nueva Bagdad, es decir, verdaderamente la perla del occidente del Islam. Entonces se produce un fenómeno importante que es la llegada de un gran sabio, de un hombre eminente procedente de Bagdad. Su nombre era Ali Ben Nafi, pero le apodaron Ziryab porque ese era el nombre de un pájaro negro y como él era de color oscuro y por su habilidad con el canto y con la música. La razón por la que se fue de Bagdad es porque su maestro, que era Ishaq al-Mausili, un músico muy renombrado de la corte de Bagdad, pues sintió envidia de ver que su discípulo era mejor que él. Y entonces le dijo, mira, o te quedas y vas a sufrir mi ira, o yo te doy dinero para que te vayas y me dejas a mí el terreno libre. En el siglo IX, cuando Ziryab llega a Córdoba, a su paso por la calle siembra admiración, vestido de colorines y con plumajes. No se había visto a gente vestida así, tanto él como sus hijos, como sus mujeres. Era un personaje absolutamente extravagante porque, entre otras cosas, le importaba mucho la vestimenta y porque viene de una sociedad ya muy sofisticada, como era la de Bagdad, en Oriente Medio en aquellos tiempos. Él llega a una sociedad todavía un poquito más pacata. No me esperaba que mi llegada a Córdoba generara tanta curiosidad. Los andalusíes murmuran entre ellos al verme pasear con mi sofisticado y a la vez sencillo gorro de astracán calado hasta las cejas, mi barba recién teñida de aleña y los intensos aromas que desprendemos tanto mis mujeres como yo, fruto de mis fragancias de flores. Es recibido por Abderramán II, que descubre en él a una persona a la altura de sus ambiciones. Ziryab propone al emir proclamar un calendario de la moda. Los colores tienen que conjuntar con las estaciones. Entonces él prescribe colores más apagados para el otoño y para el invierno. Llega la explosión de la primavera, vistámonos de colorines. Ese calendario de la moda, el primero que lo adopta es el monarca Abderramán II y también los andalusíes. Empiezan a seguir el calendario de la moda de Ziryab, que es lo que hacemos hoy día. Abderramán II halla en Ziryab evidentemente la persona adecuada para que transforme la sociedad andalusí. Y por lo tanto con él llega toda una ola de renovación de la vida cortesana. Además de cambiar la forma de vestir de los andalusíes, Ziryab fue el responsable de imponer otras costumbres de las que aún disfrutamos hoy en día. Muchos saberes y conocimientos que llegaron a Al-Ándalus lo hicieron gracias a un nuevo e importante invento que nació en Oriente. El papel se introdujo en la península ibérica hacia el siglo X de nuestra era. Se cuenta que en el año 751, en una batalla cerca de Samarcanda, hacen prisioneros a unos chinos que sabían fabricar el papel y lo aprenden de ellos. Y enseguida vieron las posibilidades que ofrecía. El papel es mucho mejor, más dúctil y es 10 veces más barato que el pergamino. Y eso fue una revolución porque permitió una mayor producción de libros. Entonces es el gran aliado de una revolución cultural como la que se vivió en el Al-Ándalus en ese tiempo. En el siglo X ya debían haber molinos papeleros. El más conocido es Xàtiva
que ya en el 1150 se conoce como un centro papelero de gran calidad que exportaba a todo el Mediterráneo. Y ahí sí que empieza la gran expansión del papel a toda Europa. La producción de escritos en el mundo islámico aumentó considerablemente gracias al papel. ¿Cómo eran aquellas hojas en las que se plasmaban sus conocimientos? ¿Cómo las fabricaban? ¿Eran similares a los folios que utilizamos todos los días? La materia prima del papel hispanoárabe, del Al-Ándalus, eran trapos que podían ser cuerdas, redes de pescar, etc. El principio del papel es descomponer lo que es un tejido y dejar las fibras sueltas para mezclarlas en agua y una vez en agua volverlas a reunir, pero ya con otra estructura. Y sobre la superficie de este molde quedan depositadas esas fibras del trapo. Y aquí tenemos esta hoja de papel de trapos. Cuando ya estaba seco, se procedía a bruñir con una piedra para darle ese brillo que es característico del papel hispanoárabe. Si comparamos este folio del siglo XIII a unos papeles contemporáneos, vemos que aquí hay blanqueante óptico para hacerlo más blanco, porque es la demanda de que todo sea blanco e inmaculado, y aún que hay un gran salto de tecnología, pero el secado, el prensado es el mismo, no ha cambiado en absoluto, y esto es maravilloso. De estos papeles nacían libros que eran recibidos con los brazos abiertos por la clase alta e intelectuales andalusíes. ¿Dónde se guardaban la mayoría de ellos? ¿Existían bibliotecas en la península ibérica como ocurre en la actualidad? La biblioteca que forma el Hakam II en Córdoba en la segunda mitad del siglo X debió ser la biblioteca más importante en ese momento en Europa. Es decir, era una biblioteca realmente de unas proporciones grandes. Poco a poco se van trayendo libros y libros y libros de toda la cultura que hay en Oriente y se dice que tenía como 400.000 ejemplares. El Hakam II, que era una persona cultivada, y él invierte los fondos del tesoro público y a lo mejor parte de su propio dinero en formar esa gran biblioteca. La biblioteca del Hakam tenía un servicio de copistas y se dice que existieron mujeres sabias de Al-Ándalus que se dedican a ser copistas. Y uno de esos nombres que se recoge es el de Lubna. Lubna de Córdoba era una esclava que era secretaria del Hakam II. El caso de Lubna no es excepcional entre las esclavas de la corte. Algunas de ellas sabían aritmética, sabían filosofía, astronomía, incluso sabían manejar el astrolabio y alcanzaban un precio mucho más elevado en el mercado de esclavos porque sabían hacer muchas más cosas. La palabra quedaba plasmada en los libros que llenaban bibliotecas como la de Córdoba, pero también eran palabras árabes las que resonaban en las calles, zocos y mezquitas de Al-Ándalus. ¿Qué nos ha quedado de esa lengua? ¿Existen palabras o expresiones que utilizamos en la actualidad? En el diccionario de la Real Academia Española señalan que existen en torno a 4.000 palabras de origen árabe. Entonces saldría como el 8 o el 10% del total. Y ese 8% que es muy importante para una lengua europea. No hay ninguna otra lengua con tantos arabismos. Por ejemplo, la palabra ojalá, que significa si Dios quiere, y la palabra jaqueca significa hermana, es decir, como si la cabeza fueran dos hermanas, una de ellas duele y la otra no. En la toponimia actual española sigue habiendo una cantidad de topónimos enorme. Unos son los muy conocidos de ciudades de nueva creación de los árabes como Murcia o como Almería. Albacete viene de Albacir. Albacir significa la llanura que no tiene montañas. El nombre de Gibraltar viene de Jabal Tariq. Gibraltar, la montaña de Tariq. ¿Quién era Tariq? Tariq bin Ziyad, que era el general que dirigió el ejército árabe en el año 711 para conquistar Al-Ándalus. En plena Edad Media, los musulmanes implantaron en la península sus costumbres y su lengua. Una riqueza cultural de la que también disfrutamos todos los días cuando nos sentamos a la mesa.
La gastronomía ibérica está basada precisamente en la riqueza de la cocina de Al-Ándalus, que es fabulosa. Ellos tenían toda la sabiduría de la cocina romana, que era a su vez heredera de la griega y de la sumeria, y además la riqueza culinaria de Irán, y todo eso junto, al combinarse con la cocina que quedaba aquí de los visigodos, se convirtió en un prodigio de gastronomía que ha sido fundamental para la cocina actual española y europea. Esta nueva manera de alimentarse, fruto de la fusión de varias culturas, también venía acompañada de los modos refinados y protocolarios que estaban de moda en Oriente. Ziryab trae con él de Bagdad la primera oleada de refinamiento de costumbres orientales. Una de las cosas que observa Ziryab es que en la corte se bebía con metal. Esto da sabor al vino, que se bebía vino, y no permite ver su color. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es importar cristalerías. Se hace un acuerdo con Bizancio y se importan de la corte bizantina. Y además manda fabricar manteles de cuero repujado, pulido y teñido en colores. Entre otras cosas que Ziryab observó en la corte de Abderramán II es que, claro, al estilo de la época, se comía en absoluto desorden. No entiendo esta forma caótica y desorganizada de comer en estas tierras, marcada por el gusto del cocinero o del comensal. Para mí, los platos y los alimentos necesitan de un orden para su exquisita y saludable degustación. Ziryab propone el orden de los platos. Se empieza por sopas, ensaladas, que son ligeros y que se digieren antes. Y después entran los pescados, entran las carnes y entrarán los dulces. Es un concepto hoy muy moderno, es decir, no se podía poner en la mesa todos los platos ahí en un revoltijo, como sí se ponían en los cristianos. Entonces, Ziryab importa algo que lo seguimos utilizando en la actualidad. El primero, segundo y postre tan típicos de la gastronomía de España y Portugal tienen su base en el orden de los platos que se servían en las mesas de las clases altas andalusíes. A esta nueva forma de comer se unieron alimentos que nunca antes se habían visto en la península ibérica. Los musulmanes introdujeron en la península ibérica una cantidad enorme de verduras, como la berenjena, que venía de la India y llegó a través de Bagdad. Introdujeron por climatología las palmeras y los dátiles, el cultivo de la almendra también. Y mejoraron las variedades de algunas frutas, como peras, manzanas. Potenciaron el cultivo de la granada, que desde el tiempo de los romanos había estado un poco abandonado. También se introdujeron dos cultivos que luego en España han sido fundamentales para la cocina, que son el arroz y el azúcar. Los dos eran un lujo, porque el cultivo era muy escaso. Además, trajeron un tubérculo con el que se hace una bebida que nos encanta en verano, que es la horchata. Pero las bebidas habituales en Al-Ándalus se referían mucho a flores y a plantas, por ejemplo. Hacían agua de rosas, agua de azahar, agua de geranio. También luego hacían esencia de todas esas flores, porque podían hacerlo, porque trajeron el alambique, ¿no? Este invento que ha llegado hasta nuestros días, ¿qué supuso para la sociedad andalusí? ¿Para qué usaban el alambique? Los hispanoárabes trajeron a la península el alambique, más con intención de farmacopea que para conseguir alimentos o bebidas. Pero fueron los primeros que en Córdoba y alrededor del siglo XII fueron capaces de aislar con el alambique, que era un aparato que habían traído de la China, el alcohol. Y le dieron el nombre por el que se conoce en el mundo entero, que en hispanoárabe era al-kuhul, que hemos convertido en alcohol. Todas nuestras bebidas espirituosas vienen de ese descubrimiento. El alambique que llegó a la península ibérica de la mano de los musulmanes de la Edad Media es el responsable de que cientos de licores que se fabrican en todo el mundo sean una realidad. Además de este artilugio utilizado por los andalusíes, hemos heredado un sinfín de ingredientes presentes en la gastronomía de España y Portugal. Pero ¿qué recetas se inventaron en Al-Ándalus? ¿Eran ricas y variadas? ¿Cuáles han llegado hasta nosotros? En el terreno de la gastronomía o de la preparación de platos, hay algunas herencias de Al-Ándalus que todavía hoy seguimos utilizando con un carácter absolutamente habitual.
Por destacar alguna, pues por ejemplo, consumir la carne guisada, consumir la carne en salsa y condimentada con especias como la pimienta, el clavo, la canela. Eso es algo absolutamente común en Andalucía, y todo ese tipo de platos sin duda son herederos directos de la gastronomía andalusí. En uno de los manuscritos andalusíes, el de Córdoba y Sevilla, aparece la primera receta documentada de macarrones y de fideos y de ese tipo de productos de trigo duro de la historia. También se comía mucho el cabrito, aderezada con azúcar y canela. Esta mezcla de sabores agridulces y del salado con el azúcar es muy árabe y es una de las cosas que, por ejemplo, trae Ziryab también. Los platos que se consumían en Al-Ándalus han llegado hasta nosotros, pero con ciertas transformaciones, es decir, la propia sopa, el gazpacho, básicamente era una sopa de pepino, pan, ajo, aceite, y eso se hacía en Al-Ándalus. Y se hace en Extremadura hoy en día todavía, y se hace en Andalucía también, el ajo blanco. Es una cosa que, aunque en parte es herencia romana, pero los que lo hacían aquí eran los hispano-musulmanes. La rica y variada gastronomía andalusí la disfrutaban todos sus habitantes por igual. Degustaban lo mismo las clases altas y los menos pudientes. La dieta andalusí era muy distinta para la gente corriente que para los potentados, naturalmente. Por ejemplo, la gente normal comía más que nada cereales en diversas sopas y gachas y tortas de cereal, y luego comían frutas y verduras, pescado, porque entonces era poco valorado, y de la carne comían más que nada lo que hoy llamamos despojos. Naturalmente la parte de la carne más refinada la comían las clases pudientes, pero la gente pudiente comía de una manera muy insana, porque comían muchísima carne, poco pescado, algo de verdura, pero tampoco una cosa exagerada, y mucha grasa. Todos estos platos se servían en las mesas para el disfrute y deleite de los comensales. Pero, ¿qué sucedía cuando aquellos andalusíes tenían prisa? ¿Conocían la comida rápida como ocurre en la actualidad? En las ciudades andalusíes se podía comprar las comidas para llevar, lo que se llama hoy takeaway. De hecho, había varios textos estableciendo las normas para la correcta elaboración y que vigilaban unos inspectores para la venta a la gente. Las normas primero eran las normas que son fundamentales para el Islam, que es que toda la venta de, sobre todo naturalmente, productos animales hayan sido sacrificados de la forma adecuada siguiendo las normas halal, que ninguno de los ingredientes hayan sido robados y luego que fueran saludables y estuvieran frescos y bien conservados. En general había muchos fritos, claro, porque a la gente menos pudiente lo que más le gusta son las masas de diversas harinas fritas, las empanadillas, ese tipo de productos. Hasta nosotros ha llegado mucha información de alimentos, ingredientes y recetas del periodo andalusí. ¿Cómo preparaban las comidas? ¿Era sencilla su elaboración? ¿Alguno de sus platos tiene alguna similitud con la cocina española y portuguesa de la actualidad? En la Edad Media, la cocina que había en el momento de Norte de Europa se comía como se podía y no había un patrón en el sentido de hay unos ingredientes, una forma de elaborarlos y un recetario, ¿no? Entonces los andalusíes eran muy adelantados en ese sentido, ¿no? La cocina andalusí transformó en gran medida la manera de comer en la península ibérica. ¿Cómo eran sus recetas? ¿Cuáles eran sus platos típicos? Vamos a preparar una mazamorra del estilo del Al-Ándalus que se cocinaba en la época, con ingredientes como el pan, fruto seco, ajo, sal fina, aceite de semillas, leche, agua y vinagre. En Al-Ándalus hacían con almendras, pero en este caso lo vamos a hacer de piñón, que también se utilizaba para darle densidad a guisos. Este plato en particular sería el antecesor del salmorejo, pero sin tomate. Este plato es un plato popular de la época que se comía tanto en casas populares como en palacios. Es una receta muy calórica
digamos, para la gente del pueblo, hablando en el sentido de gente del pueblo, pues las personas que iban al campo o se dedicaban a otras acciones que no tendrían nada que ver con la corte en este caso, ¿no? Y bueno, en la corte pues los vestían ya de otra manera, o le metían rosas, o le metían azahar, o jugaban un poquito a otro tipo de cosas, ¿no? Esta mazamorra, no tan rústica, más triturada, más fina, se suele tomar en la actualidad en la ciudad de Córdoba, y aquí la tenemos en clave moderna. Esto es un ejemplo muy claro de que el legado de Al-Ándalus sigue más vivo que nunca, ¿no? Dentro de nuestra esencia y dentro de nuestra cultura y sobre todo dentro de nuestros platos y de nuestros sabores. La gastronomía portuguesa y española presenta gran variedad de dulces y postres. ¿Esta riqueza culinaria se la debemos en parte a los andalusíes? Al-Ándalus nos dejó una herencia dulce. Ellos trajeron la teoría de los almíbares, que son fundamentales en la repostería actual y que son la base de la confitería. De los dulces habituales en Al-Ándalus nos han llegado, por ejemplo, fritos como los pestiños, dulces como la torta de almendra de Alicante, que es a base de almíbar y almendra. El mazapán y el turrón navideño se lo debemos a nuestros andalusíes sin duda, con este manejo de la almendra, la yema de huevo, la miel, el azúcar. También nos trajeron la masa básica de lo que es el churro, o sea, es decir, harina escaldada en agua con algo de grasa. Eso es un churro. Como postre mítico que debemos al andaluz, desde luego está el arroz con leche, porque solo es posible con el azúcar refinada y con el arroz que ellos trajeron a la península. O sea, en lo que se hacía en aquellos años en Al-Ándalus es fundamental para la repostería española y europea actual. Sabemos que los musulmanes modificaron las tradiciones gastronómicas de la península ibérica. También lo hicieron con los utensilios que usaban para comer o beber. La cerámica es uno de los elementos que mayor desarrollo tuvo en el mundo islámico. La novedad de la cerámica andalusí, que la podemos considerar desde el siglo IX, es la introducción del vidriado. Los primeros vidriados que se hacen en toda Europa es en Al-Ándalus. Esa cerámica andalusí gustó tanto porque tiene unos colores brillantes, una combinación de colores muy contrastados, muy fuertes, que permite reproducir no solo motivos geométricos, también motivos ornamentales, como paisajes o como figuras del mundo animal o del mundo humano. La cerámica de Al-Ándalus supone un gran avance respecto al anterior porque las cocciones se manejaron muchísimo mejor. Va a permitir tener vidriados de magnífica calidad, es decir, una pieza que sea impermeable. Y eso los hace ser no porosos, con lo cual la higiene es muchísimo mayor. La cerámica vidriada se popularizó tanto a lo largo de la época medieval que acabó formando parte de la sociedad cristiana. Y hoy día esa cerámica típica española que vinculamos con la cerámica tradicional de Teruel, la cerámica tradicional de Valencia, de Granada, de Sevilla o de Talavera, pues muchas veces olvidamos que hemos hecho nuestra la cerámica que fue andalusí. A la cerámica presente en la mayoría de las mesas andalusíes se le unió un material duro y perecedero que seguimos usando en nuestra vida diaria. Hay producción de vidrio en época visigoda, menos que en época romana, pero se suele decir que la generalización del vidrio en la península ibérica ocurre en el siglo IX, coincide con la presencia de Ziriab en la corte y tuvo una gran influencia en la vida cortesana. La producción era muy amplia, ante todo los vasos para beber y botellas con asas o sin asas y objetos pequeños, los inventarios. La aportación que hace el vidrio andalusí es sobre el repertorio de formas, como los vasos, por ejemplo, de mesa, la introducción de modelos orientales, modelos decorativos, modelos formales y la multiplicación de las técnicas ornamentales, los esmaltes, el vidrio tallado, todas las técnicas que se practicaban en el andaluz han llegado hasta nuestros días en zonas como Venecia, Murano y La Granja aquí en España. En muchos lugares de España y Portugal, las técnicas de fabricación de vidrio que ya se utilizaban hace más de 1000 años siguen vigentes en la actualidad.
Como sucede hoy en día, la gastronomía se encontraba seguramente entre los principales motivos de disfrute entre los andalusíes. Pero ¿con qué otras actividades se divertían? ¿Tenían alguna manera singular de pasárselo bien? El caballo siempre ha estado muy ligado a la cultura árabe. Cuando se introduce la nobleza del califato en la península ibérica, introducen también sus caballos, caballos ornamentales, caballos de belleza. El árabe siempre le ha dado una importancia suprema al caballo. El caballo andalusí era una mezcla de caballos de la península arábiga, de caballos del norte de África y de caballos existentes en la península ibérica. La diferencia entre los caballos de los andalusíes y los cristianos era un poco el medio de vida de cada uno. Los andalusíes eran caballos muy ligeros. Es un caballo acostumbrado a las altas temperaturas del desierto de día y a las bajas temperaturas del desierto de noche, a no beber, a tener que estar galopando con los 40 grados que puede hacer en el desierto. Entonces, el caballo andalusí era un caballo resistente, un caballo ágil, un caballo veloz. El andalusí es un caballo en general más pequeño, mucho más ligero, con cascos más pequeños. Y luego el caballo de los territorios castellanos eran caballos que se usaban más como caballo de carga o llevaban jinetes que llevaban armaduras, con lo cual se necesitaba caballos de más cuerpo y de más fuerza. En la sociedad andalusí, ¿quiénes poseían estos animales? ¿Qué significaba tener un caballo? La importancia del caballo en el Andalus era enorme, porque era una demostración de riqueza. Cuantos mejores caballos y más caballos se tuvieran, quería decir que tenías tierras porque podías alimentarlos. O sea, era un estatus. Siempre estaba muy bien visto que con una embajada a negociar con un reino enemigo o un reino neutral se les enviase regalos. ¿Qué mejor que regalar un semental de tus cuadras? Entonces, esa funcionalidad ornamental de diplomacia social para las clases altas. Las clases bajas, obviamente, tenían caballos, pero no eran los mismos caballos. El caballo que labraba la tierra no era el caballo que hoy en día podemos pensar que es el caballo árabe. Porque no sirve, porque su morfología lo impide, básicamente, es pequeño. Los musulmanes llegaron a Europa montados en sus caballos árabes, unos animales que los acompañaron durante su estancia en la península ibérica. ¿Pero qué ocurrió con esta raza equina? ¿Se marchó junto a sus dueños cuando los reyes católicos tomaron Granada? ¿O por el contrario, sigue entre nosotros como muestra del legado andalusí? La desaparición del Al-Ándalus en España, en la península, no quiere decir que desapareciera el caballo. Al revés, ese caballo se nos quedó en España. Ese caballo andalusí fue absorbido por los reyes católicos y podríamos decir que tuvo un papel fundamental en el desarrollo del caballo pura raza español. El pura raza español tiene como parecido al caballo andalusí de aquella época su tamaño, su valentía, su agilidad y su resistencia. Hoy en día, como caballo insignia de España, está muy bien reconocido. Es un caballo que se compra y se vende muchísimo. En la actualidad, el caballo español lo vemos en los 5 continentes, o sea, que está reconocido mundialmente. Los caballos árabes han sido compañeros inseparables de los españoles y portugueses durante siglos. Un animal muy ligado a la cultura ibérica, que en muchas ocasiones es protagonista de festejos y celebraciones en la península ibérica. El carácter jovial y divertido de los actuales habitantes de España y Portugal es conocido en el mundo entero. Pero nuestros antecesores andalusíes también se caracterizaban por el llamado carácter latino. Era una sociedad extrovertida, como la española o portuguesa. El legado del andaluz ha forjado en gran parte el carácter de españoles y portugueses. En el andaluz se celebraban las fiestas conjuntas. El Mehraján árabe lo celebraban los mozárabes, se mezclaban las fiestas. Incluso el cumpleaños de Jesucristo lo celebraban los musulmanes. Entonces ya se montaba un sarao, música por el medio, baile, canto y vino. El carácter, sobre todo andaluz, y ciertos rasgos del carácter levantino están muy relacionados con el carácter árabe. Es decir, en Levante, la afición a la pólvora, en las fiestas valencianas, por ejemplo, y además ese genio del andaluz, esa risa, ese lenguaje poético, esa gracia para sacar punta a las cosas, en gran parte procede del legado andalusí, de la convivencia de siglos. Esta sociedad andalusí abierta y divertida ya disfrutaba de la fiesta y de la música como lo hacemos hoy en día. Además de cambiar muchos de los hábitos de la época,
Ziryab también fue un afamado músico de su tiempo. Pero ¿qué relevancia tuvo más allá de los usos y costumbres? ¿Cuál fue su aportación al mundo de la música? Ziryab fue muy importante en la música de Al-Ándalus como el gran transmisor de la música oriental al contexto de la corte emiral en Córdoba. Ziryab era un hombre muy culto y nos cuenta Ibn Hayyan que conocía de memoria más de 10.000 canciones con sus tonos y melodías. Lo primero que hace Ziryab a su llegada en Córdoba, después de percibir un fabuloso estipendio del monarca, un sueldo mensual, una gran vivienda, etcétera, etcétera, es fundar una escuela de música que podríamos definir como el primer conservatorio privado de música en Al-Ándalus y seguramente en toda Europa, porque ante todo era músico. Y evidentemente él quiere dejar su legado. ¿Cuáles eran las pruebas que se hacían en la selección de los cantores? Es decir, él hacía una serie de pruebas en las que veía hasta qué punto les hacía elevar la voz, es decir, una serie de tonalidades, para comprobar si realmente tenían facilidades para el canto. Si no veía cualificaciones para el canto, los expulsaba sin dilación, sin miramiento, porque lo que él quería es crear una escuela de buenos músicos en Andaluz, que tuvo enorme éxito. Muchísima gente salió como cantantes muy reputados de la escuela de Ziryab y se lo rifaban los nobles y la realeza para cantar en sus fiestas. Todos los saberes musicales que transmito son la esencia que cualquier cantor debe poseer. Enseño respiración diafragmática, ritmo, vocalización y también la manera de memorizar cualquier melodía. Estas puertas están abiertas a ricos, pobres y esclavos, pero eso sí, todos deben tener una voz acorde a las exigencias de mi escuela. Llama la atención que formaban parte de esa escuela esclavas cantoras que las preparaban para luego servir de intercambio entre los propios emires y entre los propios reinos fronterizos. Es decir, que si un príncipe musulmán tenía como gobernante fronterizo a un gobernante cristiano y había una celebración o le debía un favor, le podía regalar una de sus esclavas favoritas. Además de fundar la primera escuela de canto, ¿qué supuso la llegada de Ziryab para la música de Al-Ándalus? Los andalusíes, cuando llegan a la península ibérica, se encuentran una música sin grandes rasgos. No tenemos grandes ideas de que hubiese una música excelente en la corte visigoda. La música en Al-Ándalus cambia radicalmente con la llegada de Ziryab, que había creado una nueva música que llamó Nuba. Nuba en árabe significa turno, porque se suceden 4 movimientos, por lo tanto 4 turnos, con ritmos diferentes. En la corte de Abderramán II, la nuba que he creado ha recibido el reconocimiento y los elogios que cualquier músico puede soñar. Melodías basadas en la poesía, canciones inspiradas tanto en el amor como en los celos y que siempre encuentran el momento idóneo para describir y exaltar la naturaleza que nos rodea. Ziryab interpreta esta nueva música con un instrumento nuevo, más complejo, acompañado de una orquesta grande. Toda la gente culta de Al-Ándalus cae rendida ante estos nuevos sonidos, toda esta nueva sonoridad musical que no habían escuchado en absoluto antes. Es otra música. ¿Cuál era este nuevo instrumento con el que Ziryab causó tal revuelo en la música andalusí? El instrumento rey de la música andalusí, que es el laúd, es un instrumento que importan los árabes, como su nombre indica, significa madera. Al llegar Ziryab e importar con él un instrumento como el laúd de 5 cuerdas, tiende a desaparecer el laúd anterior de 4 órdenes de cuerdas. Y además, con esta 5ª cuerda se añade sonoridad al instrumento y simbolismo. Gana complejidad en la ejecución. Permite desarrollos musicales inéditos, que es lo que sucede con la música de Ziryab. Este legado de Ziryab fue muy importante en la creación de la música de Al-Ándalus, puesto que él crea los orígenes de esa música. Además de la música que se interpretaba en la corte, ¿el pueblo llano también disfrutaba de este arte? Existían músicos entre las clases populares. La música popular en Al-Ándalus era muy rica porque convivían diversas culturas. Estaba por una parte la música visigoda, también restos importantes de la cultura bizantina y los judíos que tienen también
su propia música y va a ser una comunidad importante en Al-Ándalus. Y por supuesto la que traían los árabes del norte de África y de Oriente. Y entonces la música andalusí tiene, por un lado, un sustrato occidental perfumado, muy perfumado de Oriente, ¿no? La música popular se desarrolla en la calle, en las casas particulares, y es una música que se hacía para las fiestas, para las bodas, para los nacimientos, para una serie de momentos tanto de la vida personal como colectiva. Y es una música muy diferente, donde la percusión y la improvisación son muy importantes. La música estaba muy arraigada entre todas las capas sociales andalusíes. ¿Qué instrumentos musicales utilizaban para acompañar a sus cánticos y melodías? Los instrumentos musicales que trajeron los árabes tuvieron una gran influencia en España y en Europa. En Al-Ándalus había diversos tipos de músicos. Estaba por un lado los músicos más refinados, con instrumentos más sofisticados, que tocaban principalmente en la corte, y luego estaban pues los músicos, digamos, más de carácter popular, que tocaban en otros ámbitos. Hay diferentes instrumentos de percusión. El tar es una pandereta, es el origen de nuestra pandereta, es más pequeño, es redondo y tiene sonajas metálicas alrededor. Los crótalos son una especie de platillo metálico que las bailarinas se colocaban sobre los dedos y bailaban al ritmo, iban marcando el ritmo con los crótalos. Sería el equivalente a nuestras castañuelas. La música fue un rasgo cultural muy importante de la sociedad andalusí, y Siriab fue sin duda uno de sus máximos referentes. ¿Qué ocurrió cuando la península ibérica cayó en manos cristianas? ¿Se siguió conservando la música que se popularizó en la época musulmana? En la España reunificada de los reyes católicos, a pesar de las capitulaciones firmadas por el llamado Abdil, con el tiempo a los musulmanes se les va reprimiendo cada vez más. Se hace el edicto que va a prohibir todas las costumbres de los moriscos. Su forma de vestir, el hablar en árabe, la forma de sacrificar a los animales, todo lo que eran las costumbres de los moriscos van a ser prohibidas. Y se les empieza a amenazar de expulsión. Muchos moriscos que no se quisieron ir se hicieron pasar por gitanos. Tanto el pueblo gitano como los moriscos tienen una situación de marginalidad y esa situación hace que se ayuden en los refugios, en las cuevas, en las montañas. Y ahí se produjo un cruce de caminos que, en mi opinión, sería determinante a la hora de la aparición de ese nuevo género que se llamaría flamenco. Entonces cuentan las crónicas moriscas que durante la noche solían compartir sus fiestas y esa música andalusí. Y se supone que interpretaban un tipo de canto hiriente, dolido y triste del morisco herido que ha perdido sus tierras, sus casas y que está amenazado de expulsión. Entonces hay una gran posibilidad de que de ahí proceda el cantejondo. Según Blas Infante, dice que la palabra flamenco viene de felah mengus. Felah es agricultor en árabe. Agricultor, huido, escapado, errante. Hay bastantes puentes entre la música del Al-Ándalus y el flamenco. Podemos decir la prehistoria del flamenco y después ya en el siglo XIX va a cuajar esa forma ya canónica del flamenco tal y como hoy lo conocemos. El flamenco hunde parte de sus raíces en la música andalusí, que Siriab contribuyó en gran medida a crear y que se interpretó en la península ibérica durante casi 8 siglos. Un largo periodo de dominación musulmana que cambió la gastronomía de España y Portugal.